Estoy aquí en una clase con mis estudiantes y les voy a mostrar un tema que les puede interesar a toda la comunidad, que es el uso de un dispositivo en GNU Radio, un bloquecito que estamos creando nosotros para producir la envolvente compleja para cualquier caso de modulación. En otras palabras, es un modulador universal, solo que en banda base. Entonces, pues básicamente el bloque tiene dos entradas. La primera entrada es la fase y la segunda entrada es la magnitud. ¿Y qué es lo que produce? Pues simplemente una exponencial compleja, que no es otra cosa que la envolvente compleja. Y bueno, para aquellos que no sepan qué es la envolvente compleja, pero que sí llevan tiempo trabajando en las telecomunicaciones, es lo mismo que la señal I y la señal Q, o sea, la señal en fase y la señal en cuadratura. Y bueno, y este bloquecito, pues por dentro simplemente lo que va a tener es un software en Python, que es este que tenemos acá. Bueno, es todo esto, pero la parte más importante es esta que está acá, donde pues Q es la entrada, A es la entrada también, o sea, la fase, la magnitud, y lo único que hace el bloque es decir que debe entregar como salida una exponencial. Esto obviamente es hecho en GNU Radio, que es una de las herramientas que existen para esta tecnología que conocemos como Software Defined Radio. Por lo tanto, esto es programación en tiempo real. Bien, entonces arranquemos. Lo que hacemos, entonces, primero que todo vamos a generar una señal binaria, porque necesitamos una fuente de datos, ¿sí? Y bueno, también necesitamos decidirnos qué tipo de modulación vamos a generar. Yo les propongo que lo hagamos aquí con algunas modulaciones que ya tenemos por aquí estudiadas con los chicos míos, que solamente han estudiado dos tipos de modulación digital, que es la 8PSK y la OOK, que es la misma ASK. Entonces, bueno, vamos a lanzarnos con la 8PSK. Ustedes saben que son 8 fases, también lo podemos ver como una constelación. Tiene 8 posibles valores y a cada fase le asigna un símbolo que es una combinación de bits. Pero bueno, aquí no vamos a enseñar qué es 8PSK. Eso está muy bien explicado por ahí en Wikipedia. Bueno, lo único que nos vamos a saltar es que usualmente esta constelación se ordena en el código de Gray, y nosotros nos vamos a saltar el código de Gray, pero eso no significa que no podamos implementarlo, simplemente que por facilidad nos vamos a usar un ordenamiento natural, ¿sí? Bien, entonces arranquemos. Como la modulación es digital, pues nosotros necesitamos una fuente que sea binaria. Supongo que esta. Sí. Entonces, esta fuente lo que genera es números aleatorios entre 0 y... Este 2 lo que significa es, bueno, cuántos niveles necesito generar. Si le digo 2, entonces me va a generar ceros o unos. Ceros o unos. Listo. Vamos a probar si es cierto. Entonces, vamos a usar un osciloscopio para eso. Y vamos a colocarlo en tipo float, porque no tiene... Para tipo entero, este color verde significa que la salida es entera, pero inclusive creo que nos sirve colocar que no sea entero, sino tipo byte, ¿sí? Para que sea realmente bytes. Entonces vamos a buscar un conversor de char a float para poderlo observar en este osciloscopio, porque si no, de otra manera no vamos a poder observar absolutamente nada. Entonces le damos correr, le tenemos que dar un nombre a esto, pongámosle prueba video, deseo. Ahí está, entonces tenemos una señal binaria que es unipolar, o sea, tiene valores 0 o 1. 0 o 1. ¿Okay? Bueno, que ustedes quisieran verla más chévere, pues bueno, si quieren verla más chévere, pues eso ya es cuestión de configuración, decir que la muestre en tipo STEM, poder mostrarla con un circulito ahí y poder hacer las líneas de pronto un poco más gruesitas, y también de pronto que no muestre tantos bits, sino un poco menos, por ahí 32, y le damos correr. Ahí está, ¿sí? Unos y ceros.
Bueno, si van teniendo dudas, me dicen de una vez. Ok, bien. Entonces, de acuerdo a lo que vimos por acá, vamos a mirar qué fue lo que vimos en la clase. Sí, aquí aparece. Entonces dice, bueno, ¿usted qué necesita? Tener una fuente binaria. Listo, ya creamos la fuente binaria. Aleatoria, listo. Ahí están volando miles de unos y ceros. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos ahora como empaquetar estos bits por grupos. Entonces, si la modulación es 8 PSK, aquí debería haber paqueticos de a 3 bits, ¿sí? Pero convertidos a decimal, y podríamos decir que eso es una modulación MPAM, porque son, MPAM significa Pulse Amplitude Modulation M-Area. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esta partecita en GNU Radio, y luego hacemos una operación para convertir esos valores a fases, y que esa fase entre por acá, por la entrada QN de este bloque. Bien, entonces ahora, ¿qué necesitamos? Convertir eso a fases, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar acá algo que se llama packet, que son unos bloques que se encargan como de empaquetar. Pack, vamos a ver esto, pack. Acá hay un bloque que yo no lo había usado, sino que esta mañana por casualidad lo usé y me funcionó muy bien. Entonces lo voy a colocar aquí, que él dice repack bits, o sea, repaquetar bits. Entonces lo que va a hacer es que le voy a decir, mire, cada 3 bits empaquételos y entréguemelo como un número, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirle aquí 3, pero bueno, vamos a hacer esto de una manera un poco más profesional. Observen que acá hay un bloque que se llama SumRate, ¿sí? Que es la frecuencia de muestreo. Vamos a decirle más bien que esta es la rata de bits, ¿sí? Porque el SumRate usualmente es un parámetro que usamos para la frecuencia de muestreo, que sale ya la señal ya final, la que se entrega a la parte de hardware en Software Defined Radio, ¿sí? Entonces, más bien esto es la rata de bits. Este osciloscopio tiene que estar sintonizado cuando me diga frecuencia de muestreo, le tengo que decir es que es la rata de bits, ¿sí? Porque hay solo una muestra por cada, sí, hay solo una muestra por cada bit. Bien, entonces voy a crear otras variables. Entonces voy a crear la variable m para que sea una modulación m área, coloco 8, y voy a determinar cuántos bits le corresponden a cada símbolo, que podría ser el parámetro n, que es n number, que es un parámetro que usamos mucho en el libro que tenemos acá en la WIS. Tenemos un libro acá en la WIS escrito, que es este. Este es el libro. Entonces, en ese libro, ese parámetro, usualmente el número de bits por símbolo se representan con esta variable. Entonces, aquí necesito escribir una fórmula que me calcule el número de bits, que sería el logaritmo en base 2 de m. Sería math.log de m en base 2. Ok, pero él no funciona si yo no importo la librería math, entonces la importamos. Import. Ok, ahora sí funciona. Entonces me dijo que 3. ¿Sí? O sea, el número de bits por símbolo es 3. Entonces ese parámetro se lo damos acá. Yo lo que le voy a decir es, mire, señor, usted entrégueme paquetes de a 3 bits. Number of bits per symbol. Ok. Y listo. Y aquí, ¿de qué se está quejando? Que este no es un entero. Parece que se queja de eso, ¿sí? Dice que no, que esa vaina no existe. Number of bits per symbol. Entonces, que falta aquí algo. Number of bits per symbol. Pero ahora seguramente se queja de que no es entero. Entonces tengo que decirle que esto es un entero. Bueno, ok. Perfecto. Entonces, aquí supuestamente ya está la señal. Vamos a probar si es cierto. Entonces, ¿qué colocamos? Un osciloscopio que haga las pruebas aquí. Pero
hay que tener en cuenta algo muy importante y eso es el principal error que ustedes cometen. Hay que ser sensatos y saber que aquí lo que aparece son símbolos, ¿cierto? Y eso hace que la frecuencia de muestreo aquí sea menor que acá. Por lo tanto, este parámetro que está acá está mal. O sea, está bien si observo antes de este bloque, pero no después del bloque. Veámoslo aquí en este tablerito. Entonces, acá hay un solo símbolo por cada 3 bits. Entonces, la frecuencia de muestreo acá dice tsim, es un valor más, el tiempo de muestreo es un valor más grande que el tiempo del bit. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de muestreo debería ser la rata de símbolos y eso es otra variable que tenemos que calcular. Entonces, la rata de símbolos. Listo. Entonces, ¿qué es la rata de símbolos? La rata de símbolos sería la misma rata de bit, pero dividido entre esa variable que dice number of bit per symbol. Bien. Ahora sí, démosle enter. Entonces, observemos. Acá abajo tenemos bits y acá arriba tenemos símbolos. Pero ustedes dirán, no, pero los símbolos deberían ser un poco más distanciados, pero sí lo están porque observen que acá dice 3, ¿sí?, en el tiempo y acá dice 1. O sea que esta señal que está arriba está en otra escala. Pero si queremos que aparezca en la misma escala, no hay problema. Le decimos que el número de puntos sea, muestre menos puntos. Y vamos a ver si lo hace. ¿Sí? Ahora sí lo hace. Entonces, sí, los símbolos están más separados que los bits. ¿Sí? Y ahora sí están en la misma escala. Bien, ahora, no sé si lo podrán apreciar acá, pero entonces los valores de esta señal que está arriba oscilan entre 0 y 7. O sea que hay 8 posibles valores para esa señal. Eso es lo que llamaría la modulación 8 PAM. Bien, ¿alguna duda hasta acá, compañeros? Bien, entonces la modulación que acá tenemos una señal que está modulada en 8 PAM. ¿Ok? Y desde el punto de vista de este tablero, pues es esta señal. ¿Qué sigue? Que lo que este bloque espera aquí son valores de fase, no unos valores entre 0 y 7. A él no le interesa que le digan 0, o sea, a él le interesa que le digan pi cuartos. ¿Sí? Estos valores que aparecen por acá abajo, creo, por acá arriba, en esta tabla de verdad, ¿sí? A él le interesa que él necesita que le digan pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, o sea, valores de fases. Pues entonces es fácil, simplemente multiplicamos por 2 pi y dividimos entre m, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso es demasiado sencillo. Le decimos multiply by a constant, y vamos a ver si él me puede colocar acá un tipo byte. Se ve que no tiene tipo byte, ¿cierto? Entonces ya surge un problema. Yo creo que nos va a tocar ponerle tipo float, porque ya, digamos, ese bloque que queremos usar acá, pues ya no, obviamente no maneja valores binarios ni nada. A él le interesa es flotante porque necesita hacer una serie de operaciones ahí matemáticas. Entonces ya nos surge la necesidad de hacer una conversión a flotante, ¿cierto? Sería de float, de char to float. Bueno, no vamos a revolver esos bloques de arriba con esto que tenemos abajo, porque esto que tenemos acá abajo es como una instrumentación, ¿no? Como equipos de observación, de medición, y los bloques, el sistema que estamos montando es más bien ese que aparece arriba. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues nos toca multiplicar por 2pi, entonces sería math.pi multiplicado por 2. Y dividido entre m, ¿cierto? Ok, entonces eso da más o menos esto. Y coloquemos otro osciloscopio acá. Y a esto llamémosle si npam mod. Puede ser mod como de modificada, ¿ya? Y a este le voy a decir binaria. Binary. Listo, entonces corremos, vamos a ver. Entonces, observemos la diferencia. Es simplemente que está escalada, ¿ya? Aquí están los bits.
Entonces, esta señal está entre 0 y tal vez 6, 7, bueno, o sea, sería 7 pi cuartos, ¿sí? Entre 0 y 7 pi cuartos. ¿Okay? Entonces, esta señal ya puede ser vista como unas fases. Entonces, ellas van a hacer la orden que necesita este bloquecito acá, porque necesita que le ordenen qué fase usar. Bueno, pero ahora viene la parte maestra porque este bloque no existe, lo tenemos que implementar. Bueno, afortunadamente en GNU Radio uno le dice, mire, quiero crear un bloque de GNU Radio y le entrega una plantilla con todo esto casi listo. Solamente hay que cambiarle cuál es el nombre del bloque, también hay que indicarle qué entradas tiene, qué salidas tiene, y eso es lo que está acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a GNU Radio. Entonces traemos algo que se llama Python Block. Python Block. Este es. Bueno, entonces ese es un bloque con software embebido. Esa es una de las maravillas que tiene GNU Radio, es el futuro de la programación. O sea que cuando uno programa sí escribe software, pero lo escribe usando bloques, ¿ya? O sea que escribe el software con métodos gráficos, lo cual no significa que usted no esté escribiendo software, solo que el software lo va escribiendo por aquí poquito a poco. Entonces, él me está diciendo, mire, un bloque siempre tiene una clase, porque es realmente programación basada en objetos. Pero tranquilos, porque aquí está como la plantilla de la clase. Aquí lo que tenemos es que ponerle un nombre a ese bloque. Entonces yo le voy a colocar BCO Complex. O sea, en realidad es un generador controlado por voltaje, solo que el que lo controla es la fase o la amplitud. Sí, es parecido a voltaje, claro que acá no hay voltaje, ¿no? Pero bueno, es el concepto que más se parece a, pero que es de tipo complejo. O sea, ¿por qué? Porque la salida no es real, sino va a ser compleja. Pero las entradas van a ser flotantes. Entonces, por eso es que acá digo, bueno, la entrada tiene que ser tipo float y no hay solamente una entrada. Float 32. Y no solamente hay una entrada, sino hay dos entradas. Entonces tengo que colocar esto para que él realmente tenga dos entradas. Y la salida sí va a ser un complejo. Entonces, perfecto. Y por acá lo que uno escribe son ayudas, comentarios de cómo funciona el bloque, etcétera, ¿sí? Voy a escribir ahí un comentario para que ustedes vean. Este bloque fue creado durante video demo a youtubers. Bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Aquí es donde va el código que realmente nos interesa, aquí abajito. O sea, todo esto que hay acá es simplemente un ejemplo. Yo lo puedo borrar incluso, pero dejémoslo ahí tranquilo, ahorita lo borramos. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? Pues ahí tenemos que escribir esta parte. ¿Sí? O sea, decir que Q, que eso que lo que el bloque tenga como entrada, aquí lo que dice, mire, el bloque tiene unas entradas y unas salidas. ¿Sí? El bloque tiene unas entradas y tiene unas salidas. Entonces, la primera entrada, la entrada 0, es mi fase. Y la entrada 1 es la magnitud. ¿Ya? Ok. Y le estoy diciendo, mire, la salida, yo podría tener varias salidas, pero como solo hay una, le llamo la salida 0. La salida 0 la quiero representar mediante otra variable simplemente porque quiero usar una variable que yo entienda mejor, y esa variable sería S, o sea, la señal S significa envolvente compleja, o sea, la señal envolvente compleja es la salida. Entonces aquí lo que digo es, hay que tener en cuenta que en GNU Radio, cuando esas entradas no es un número, eso es un vector de números, ¿sí? Porque esto es programación en tiempo real. Entonces Qt realmente va a ser un paquete de números, es un vector, ¿sí? Como algo parecido a una matriz, ¿ya? Pero con una sola línea, una sola fila, que tiene muchos valores. Entonces Q en realidad es un vector, A también. Entonces la salida también tiene que ser un vector. Entonces yo lo que hago es decir, mira, todos los valores, a todo mi vector, llénelo con este otro vector, que sería A, o sea, lo que tenga en A, multiplicado por E a la J, o sea, numpy.exp sería E a la J, ahí está, 1J, multiplicado por la fase, ¿sí? Y eso es perfectamente compatible con la teoría que hemos estado estudiando, porque si miramos por acá teoría, vamos a que toda señal paso bandas es senoidal.
Entonces, esa fórmula sirve para describir cualquier señal pasobandas. Tiene una amplitud, es una senoidal, tiene una frecuencia f sub c y tiene una fase. Pero cuando yo quiero traducir eso a envolvente compleja, entonces tengo que tratar de conservar la amplitud, pero ahora en términos de magnitud. ¿Sí? El coseno lo reemplazo por un vector que rota, ¿no? Igual que cuando yo voy en una bicicleta y bueno, me voy moviendo a través de una vía, pero entonces ahora con el coronavirus ya no tenemos una vía, entonces me encierro en una bicicleta estática y ahora lo que miro es, si quiero medir la velocidad, tengo que mirar es la velocidad de la rueda. Entonces esto es como la rueda, es un vector que rota, ya no hay una senoidal, ¿sí? La senoidal desapareció. Entonces el coseno lo reemplazamos por e a la j. La frecuencia, yo le decía que la carretera ya no está en la bicicleta, pues aquí la cuestión es que la frecuencia ya no está, la frecuencia es cero, entonces esto está acá más cero, o sea, mejor dicho, la frecuencia no se coloca y solamente se tiene en cuenta la fase. O sea que la envolvente compleja de una señal paso bandas es simplemente AT e a la JQ. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es perfectamente esa teoría. Bien, entonces vamos a escribirlo. Entonces vamos a escribir esto, ¿sí? Que la envolvente compleja es la magnitud multiplicado por e a la j pi y la fase. Eso es lo que hay que escribir. Entonces escribimos Q es igual a input items. Claro, yo podría escribir simplemente input items, usarlo, pero escribo Q como para que quede más claro, que quede más que claro, ¿cierto? Entonces, bueno, Q es igual a input item 0. ¿Por qué lo hago así? Para que se parezca más a la teoría. Simplemente quiero representar esa salida mediante unas letras que sean para mí más amigables, simplemente para que ustedes me entiendan mejor, no más. Retorne algo, o sea, usualmente en todos los programación basada en objetos se retorna algo, pero aquí en GNU Radio no es necesario retornar nada, pero bueno, retornamos al menos la longitud del vector. Ok, entonces todo esto que había acá ya no es necesario porque lo hemos cambiado por este código. Listo, hemos terminado, le damos guardar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a darle acá aceptar. Y observen, apareció mágicamente nuestro bloque, ¿sí? Con las dos entradas que queremos. De hecho, acá dice N0, aquí dice N1. Nosotros ya sabemos que la primera entrada es la fase. Entonces, ni corto ni perezoso, le decimos que la fase ya está entregando este bloque y que las amplitudes tienen que ser constantes. Entonces, tengo que colocar de alguna manera un valor constante acá. ¿Listo? Entonces, creo que lo podríamos hacer de varias maneras. Vamos a ver si hay una manera de hacerlo acá. Como constant source, tal vez. Tal vez por acá se puede, sí. Float. Y le decimos que 1. Voy a colocar 1 punto para que él sepa que es un flotante, ¿sí? Eso es como estilos de programación. Aunque creo que Python 3 ya no exige eso, pero bueno. Entonces, listo. Ahí ya tenemos la señal modulada en 8PSK. ¿Qué nos falta? Ver si es cierto, ver si eso corre o si se va a detener, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos observar? Pues busquemos un Qt sync de tiempo. Acá. Y vamos a observarlo. Ahora, este señor me está pidiendo la frecuencia de muestreo. ¿Cuál le doy? ¿Cuál sería ahí la frecuencia de muestreo? Pues sería la rata de símbolos, porque recuerden que esto que salió por acá eran símbolos, acá también son símbolos, acá siguen siendo los símbolos, no ha habido ningún cambio de otro tipo. Entonces, esto sería la rata de símbolos. ¿Sí? Coloquémosle aquí que me siga entregando 32 símbolos sobre number of bit per símbolo. Sí, igual que acá, igual que acá. Y pongámosle un nombrecito para que no. Bueno, entonces esto sería la parte real
de la envolvente compleja. Voy a escribirle aquí. Envolvente compleja, parte real. Y esto sería envolvente compleja, parte imaginaria. Pero la envolvente compleja que me pide el USRP, sino aquí va a salir solo una pequeña muestra de cada símbolo. Entonces, por eso le voy a decir que me muestre tipo stem. Y le voy a colocar aquí la bolita esa, un círculo. Este en azul, este pongámoslo en rojo. Y esta bolita acá. Y si quiere pongámoslo al que salga un poco bien reteñido. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver. Mírenla. Esta es la envolvente compleja. Entonces, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Imaginaria en rojo, real en azul. Pero ustedes dirán, profe, pero yo dudo que esa sea la envolvente compleja. ¿Sí? Pues vamos a ver cómo podemos determinar que realmente ella lo es. ¿Cómo? Lo podemos hacer con otros dispositivos, otro equipo que en la práctica, también así como existen los osciloscopios, que hacen lo mismo que estamos haciendo acá, en la práctica también existen los visores de constelaciones. Entonces yo podría decir, bueno, hagamos una vaina. Busquemos acá un QT Constellation Sync y vamos a ver qué tenemos ahí. ¿Sí? Muy bien. Listo, correr. Bien, entonces observen por aquí está, mire, ¿sí lo ven? El círculo de una constelación 8 PSK. ¿Sí lo observan? Entonces, bueno, eso es más que seguro, más que la fija, que es el 8 PSK. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, profe, pero no lo estoy viendo así como usted lo explicó en clase, porque resulta que usted en clase hizo lo siguiente. Usted mostró la modulación 8 PSK, a ver, está por acá abajo, y listo. Dijo, es esta, y le dio fue unas señales rectangulares. Resulta que ahora no me está mostrando las señales rectangulares. ¿Por qué? Porque es que una cosa es la modulación que se genera a nivel de software y otra es la que realmente me va a pedir el hardware para modularlo. Entonces, si yo quiero entregarle esta señal a un hardware de Software Defined Radio, yo tengo que hacer lo siguiente. Pero entonces, bueno, para que no haya tanta gráfica, voy a desactivar esta parte. ¿Ok? Y voy a dejar solamente la constelación. Y entonces ahora lo que me falta aquí es colocar un bloque que entregue lo que sí necesita el USRP. Entonces el USRP necesita que cualquier símbolo, cualquier bit o cualquier señal que yo le entregue sea una señal del mundo real, no una señal por allá del mundo de los computadores, no. ¿Sí? ¿Y cuáles son las señales reales? Pues las señales continuas. Y una señal continua puede tener muchas formas. Puede tener forma rectangular o más bien casi rectangular, porque realmente una señal rectangular tiene un espectro infinito, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pues casi rectangular, que parezca rectangular. Eso es lo que necesita el hardware, porque él va a convertir esa señal en una señal continua antes de elevarlo a frecuencias altas. Entonces, bueno, lo único que me faltaría, yo creo que hasta aquí los youtubers están satisfechos porque ya vieron la modulación 8 PSK, pero bueno, esto que viene no sobra. Entonces sería mostrar realmente cuál es la señal que espera el hardware de GNU Radio. Entonces, bueno, usemos este Fear Interpolation Filter, que es un filtro, hagan de cuenta que esto es un filtro LIT. ¿Sí? Ya mis estudiantes lo han usado, ellos saben más que yo de esto, ¿sí? Porque ya lo hemos usado, pero vamos a explicarlo con un poquito de detalle aquí para los de YouTuber, pero mis estudiantes lo han usado con señales binarias reales, en cambio esta es una señal de símbolos, o sea, y es compleja. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le vamos a decir? Le vamos a decir primero que todo, cuando uno coloca un filtro de estos, bueno, en realidad lo único que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de explicarlo por acá. Creo que ya estaba explicado aquí. Aquí está explicado, mire. Este bloque entregó estos valores discretos, ¿sí? La parte real y la parte imaginaria. Entonces, mi bloque, el que estoy colocando ahorita, que es este,
va a hacer que por cada símbolo él se replique varias veces y así de esa manera entregue como la versión de la misma señal, pero como una señal rectangular que sigue siendo muestreada, pero ya es considerada una señal rectangular. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer el filtro. Entonces, para eso yo tengo que decirle que la respuesta al impulso es un poco de unos. ¿Sí? O sea, si yo coloco acá 4 unos, entonces él por cada muestra que hay acá, me lo va a colocar 4 veces acá porque va a haber una convolución entre esta señal y este delta que está acá. Bien, vamos a verlo aquí. Entonces vamos a crear otro variable que se llame HDN. ¿Sí? Voy a llamarlo simplemente H. Y voy a decir que es un vector y le voy a colocar 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Si estarán completos o no? Creo que sí, ¿no? Le voy a colocar un puntico al lado porque ya es la costumbre de que así lo pide Python para los números flotantes. Ok, entonces SH. Entonces le voy a decir, señores, SH. Cuando me pida tabs, tab significa, eso es en inglés, pero tab significa cuáles son las componentes de la respuesta al impulso. Entonces sería H. Pero él me tiene que hacer una interpolación. Entonces yo tengo que calcular de alguna manera cuántos unos tengo ahí, o sea, cuántas muestras tiene esa respuesta al impulso. Y bueno, nosotros acá le llamamos samples per symbol, SPS. Entonces, SPS realmente es la longitud del vector. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí está, mire, la longitud de este vector, de H, la longitud de H es 8. Entonces le voy a decir a este señor, interpole 8 veces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Quiero observar la constelación, pero quiero observarla es acá. Voy a correr todo esto un poquito hacia atrás. La quiero observar acá. Bueno, la constelación no, la señal en el tiempo. Pero ojo, acá hay otro error que cometen muy, muy seguido cuando no se tiene mucha experiencia, y es no percatarse que este bloque hace que se eleve la frecuencia de muestreo, porque hay muchas muestras que representan a solo un símbolo. Y ahí sí, entonces esa frecuencia de muestreo tenemos que recalcularla. ¿Cuál es? Yo digo, pues esa sí es la que le vamos a llamar sum rate, porque esa es la señal que ya va para el hardware, ¿sí? La señal que espera el hardware de un sistema de comunicaciones basado en Software Defined Radio, ¿sí? Entonces, ¿cuál será? Será la misma rata de símbolos multiplicado por SPS, ¿sí? O sea que la frecuencia acá será SPS más alta que antes. Y eso es lo que tengo que escribir acá, sum rate. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, bueno, y no conviene decir que me dibuje 32 muestras, porque no, aquí ya tienen que dibujar 32, pero multiplicado por SPS. ¿Ok? Sí, o sea, porque tienen que graficar más muestras para mostrar un solo símbolo. Bueno, ok, y no es conveniente que dibuje tipo stem, porque esto ya tiene que parecerse a una señal continua, ¿sí? Por lo tanto, tampoco hay que ponerle esta cosa, ¿sí? Tampoco hay que ponerle esto, y listo. Le damos acá, a ver qué pasa. Observen, entonces, esto que hay acá es la envolvente compleja, magnífico. Voy a desactivar esto para que ustedes la vean un poco más tranquilamente. Vamos a ver, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo le parece, compañeros? Esa es la señal que está esperando el USRP. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, me parece espectacular. No sé si tengan alguna duda. Pregunten de una vez. Podríamos mirar cuál es la densidad espectral de potencia de esta señal, porque según lo que vimos acá, también en clase que vimos aquí con mis estudiantes, estuvimos analizando que, bueno, si me preguntaran a mí cuál es el espectro de esa modulación 8PSK, debería darme una forma como esta, ¿sí? Una función sin cuadrática,
pero que pasa por 0 en la rata de símbolos. ¿Ya? Pues fíjense que lo que obtuvimos ahorita es precisamente lo que aparece aquí, en este tablero. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de obtener. Y ahora, pues el reto sería mirar si de verdad el espectro es este. Y bueno, para poder obtener un espectro tan bonito como este, lo que necesitamos es mostrar la densidad espectral de potencia. Lamentablemente, GNU Radio no tiene un bloque que me calcule la densidad espectral de potencia, sino simplemente lo que calcula es el espectro instantáneo. Pues vamos a mirarlo primero con GNU Radio, que sería esto que se llama time, donde aparece acá frequency sync, ¿ok? Listo, que es la misma FFT, pero gráfica. Y bueno, miremos que sí, la frecuencia de muestreo es adecuada, perfecto. Aquí está en dBs, entonces obviamente que en dBs no va a salir el espectro así tan esto, sino que las partes más débiles se van a resaltar más, ¿cierto? Va a salir como un espectro un poco gordito. Corrámoslo a ver qué sale. Ah, ya arrancó. Entonces, obsérvenlo, ahí está. Ese es el espectro. Ahora usted dirá, no, pero lo quiero ver más chévere. Pues vamos a verlo. Bueno, chévere acá en Colombia significa súper, re bien. Muy chido sería en México, ¿cierto? A ver, entonces vamos a decirle que promedie bastante. Height, promedie bastante, ¿ok? O sea, que promedie un poco ese espectro. Sí, entonces ya aparece la densidad espectral de potencia mucho más bonita. Vamos a observar algo. Vamos a observar si realmente pasa por 0 aquí en la rata de símbolos. Primero que todo, veamos cuál es la rata de símbolos. La rata de símbolos es 10 baudios, 10 kilobaudios, ¿sí? Acá aparece 10 kilobaudios. La de bits es 32 kilobits. Y la rata de símbolos la hemos logrado bajar a 10.6 kilobaudios. Como acá ya no son bits, sino símbolos, entonces le llamamos baudios. ¿Listo? Sería 10.6 kilobaudios. El espectro debería pasar por 0 en 10. Vamos a ver si es cierto. Mire, por ahí que no estamos tan mal. ¿Cuánto decía? 10.6, ¿no? Mire ahí. No estamos tan mal. Si observa este numerito acá, ¿no? Entonces, estamos bastante bien, compañeros. Bueno, listo. Yo les prometí mostrarles un espectro más bonito, más chévere. Y les voy a mostrar entonces uno que hemos montado acá en la WIS, que creo que es este. Voy a desactivar este, voy a colocar este. Y vamos a ver qué me pide. Él me pide un título, lo voy a escribir PSD. Lo puedo escribir así. Él va a ser un promediado muy alto. Acá dice que va a promediar como 10 millones, o ¿cuánto dice acá? Sí, 1 millón. Va a promediar 1 millón de símbolos para obtener, no símbolos, va a promediar 1 millón de componentes espectrales o de ventanas espectrales. ¿Sí? O sea, va a tomar muchas ventanas espectrales y va a promediar 1 millón de ellas para mostrar una forma espectacular. La frecuencia f sub c, le voy a decir que es 0 porque estamos en banda base, el orden de la FFT 1024 está bien. La frecuencia de muestreo es SAM rate. Listo. Y es probable que aquí estemos descachados en el valor máximo, entonces vamos a correrlo. Parece que acá hay que colocarle comillas. Muy bien, entonces vamos a ver. Bueno, y ahí lo está calculando. Vamos a ver. Él está permanentemente mejorando a medida que pasan más y más bits, pero parece que no es mucho lo que aportan los nuevos bits porque está muy estático. ¿Ok? Pero eso es lo que tenemos ahí. Profe, ¿en un sistema de comunicaciones real también lo que se hace es un promediado para mejorar o qué técnicas se usan? No, ese promediado es una cuestión visual de que el ingeniero de pruebas quiere ver qué pasa si yo promedio el espectro todo el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, un equipo en la práctica, él puede tener la versión que le permite ver el espectro en forma instantánea, o puede ver el espectro también de muchas formas. Mire, por ejemplo, sí, es que el espectro se puede ver en muchas formas. Cuando uno estudia en una universidad, pues
lo que ve es un espectro que llaman la transformada de Fourier, pero por ejemplo, veamos este espectro. Le voy a quitar el promediado. ¿Sí? Entonces los ingenieros en campo lo que ven realmente, lo que más les gusta ver es el espectro instantáneo, o sea, así como está acá, que se está moviendo todo el tiempo. Pero fíjense que yo con esta ruedita podría decirle, mire, ¿sabe qué? Muéstrenme más bien el máximo Hall, max Hall. Entonces él siempre que le comienza como a escribir arriba una rayita mostrando qué valores máximos ha encontrado. Y digamos en la práctica a los ingenieros les gusta mucho eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en la práctica el espectro puede verse de muchos puntos de vista, ¿sí? El espectro instantáneo, como mirar qué de manera instantánea, qué frecuencias están siendo ocupadas. La transformada de Fourier es algo un poco más teórico, como decir, bueno, esta señal, si yo la miro desde menos infinito hasta infinito, ¿qué espectro tiene? ¿Sí? Y la densidad espectral de potencia es algo muy práctico, pero entonces obtiene algo muy parecido a la transformada de Fourier, bueno, pero para señales aleatorias, y para ello hay que promediar muchísimas ventanas espectrales para lograr en la práctica poder ver esa densidad espectral de potencia. ¿Sí? Bueno, yo creo que con esto le hemos cumplido a la gente de YouTube y yo, de pronto ellos sí quisieran ver como la constelación con ruido. Vamos a crear acá un bloquecito para agregarle ruido a la constelación, porque en la parte receptora la constelación no va a llegar tan pura, ¿sí? Va a llegar es con ruido, ¿ok? Yo le voy a colocar un bloquecito para que le sume ruido acá. Entonces eso sería lo que llamaríamos un canal aditivo gaussiano. Voy a quitar algunas cositas, disable. Bueno, voy a quitar toda esta cosa. Todo lo que estoy quitando es equipo de prueba, ¿sí? Lo voy a bajar bastante. Este no, porque este sí es parte del esquema. Y voy a agregar aquí un ruido, que sería noise source, podría ser. Sí, este me suena, noise source. Ah, pero fíjense que el ruido es complejo. Sí, ustedes dirán, pero ¿por qué el ruido complejo? Y eso también yo creo que le va a interesar muchísimo a la gente que está en YouTube, que siempre ha visto que el ruido es real, y es porque el ruido también tiene su envolvente compleja. ¿Sí? Y de hecho, ahorita miramos cómo es el ruido en la envolvente compleja. Bueno, es simplemente que tiene una parte real e imaginaria y ambas son ruido, pero ahorita lo vamos a entender mejor. Vamos a por ahora a sumárselo, ¿ok? Bien, ese ruido tiene una magnitud que si yo le pongo 1, pues me está tapando la señal totalmente, ¿no? Entonces tengo que ponerle más bien 0.01 porque esta señal que estamos entregando por aquí tiene magnitud 1, que está definida por esta constante. Entonces el ruido pues tiene que ser inferior para que no, para que todavía tenga sentido práctico. Bien, entonces ahora voy a colocar el mismo constellation, pero lo voy a colocar acá. Vale, vueltica para que quepa, pero bueno, no debería ser así, pero bueno, vamos a hacerlo. Listo, él tiene que tener frecuencia de muestreo, a ver cuál es. Ah, no, él no pide la frecuencia de muestreo. Entonces vamos a verlo. Bueno, es esto, pero en realidad lo que sucede es que no hay suficiente ruido, entonces vamos a subirle más al ruido. Eso es una constelación 8PSK vista en un receptor, ¿sí? Cuando ya llega a la parte receptora. ¿Ok? Y obviamente también podemos verle el espectro y todo eso, pero yo creo que para YouTube ya fue suficiente, porque entonces bajaría el video muy largo, ¿cierto? Pero bueno, yo les prometí mostrarles qué era el ruido, entonces bueno, voy a colocar este analizador de constelaciones en la salida del generador de ruido, ¿ok? Este time sync también lo voy a activar, pero lo voy a colocar a la salida del generador de ruido para que veamos qué es lo que genera ese señor. Y vamos a colocar acá un null sync a la salida de ese canal porque él necesita llegar a algún lado, ¿sí? Ok. Entonces ahí lo que vamos a ver es
¿qué es el ruido desde el punto de vista del tiempo y qué es el ruido desde el punto de vista de la constelación? Vamos a ver. Bien, entonces observe, desde el punto de vista del tiempo, el ruido son muestras que, bueno, uno diría, uy, pero es una señal discreta. Bueno, pero eso porque lo estamos dibujando discreto, pero es cuestión de cambiar aquí un poco la forma en que se grafican y decirle, no, no señor, los grafiquemos de otra manera, ¿ok? No lo haga tipo STEM. Y también colóqueme muchas muestras, no 32, póngame unas 200 o 500, ¿ya? Entonces, ahí está el ruido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene? Una parte real y una parte imaginaria. Pero entonces, desde el punto de vista de la envolvente compleja, o sea, en el plano complejo en realidad es una nube de puntos, ¿sí? Es una nubecita de puntos, ¿ya? Pero entonces es interesante que, como es una nube, pues esa nube se va a ver reflejada en cada uno de los puntos de constelación. Entonces vamos a colocarlo acá. Punto de constelación, y ahí aparece la modulación 8PSK. Entonces, esta nubecita se ve reflejada en cada uno de los puntos de constelación, porque esto que tengo acá sería la envolvente compleja del ruido blanco, ¿sí? O sea, la señal I y la señal Q del ruido blanco, o en otras palabras, el ruido blanco visto en su envolvente compleja, así es. Y lo vamos a quitar de ahí y vamos a colocar un bloquecito un poco más conocido, que sería un chunk to symbol. Chunk to symbol. Entonces, este bloque no necesita esa conversión a fases, sino que recibe la señal directa de acá, y de hecho creo que la puede recibir en tipo byte, ¿sí? O sea que tampoco necesito este bloque. Es más sencillo, pero es más sencillo por lo que es una modulación basada en constelaciones. O sea, ella no soluciona cualquier problema, sino es para modulaciones basadas en constelaciones. Tampoco necesita esto. Este sí lo podríamos usar, ¿sí? Porque ahí ya aparece la envolvente compleja. Entonces, bueno, él simplemente, tengo que decirle que dimension 1 es un parámetro porque hay tablas de diferentes dimensiones. Y bueno, cuando dice acá tabla, table, lo que me está pidiendo es que le entregue esta tabla. Bueno, entonces escribir esta tabla, en otras palabras, me dice que le entregue es la constelación. O sea, yo se la puedo entregar de esta manera. O simplemente hagamos una cosa, no hagamos una 8PSK, sino una QPSK para que sea más sencillo. Entonces no le escribamos que m igual a 8, sino que m es igual solamente a 4, ¿sí? Y entonces lo que él me está pidiendo acá es la tabla. Entonces voy a escribir aquí tabla, pero bueno, usualmente no le llaman tabla, sino le llaman la constelación, ¿sí? En otras palabras, él me está diciendo, oiga, deme la constelación. Entonces yo le voy a dar esa constelación, pero la voy a dar en números complejos. Entonces, como son 4 fases, la primera fase sería igual que acá, ¿sí? Pero este valor, este punto, este y esos 4 puntos. Entonces, eso va a ser muy sencillo, porque el primer punto sería 1 más 1J, y el otro sí sería 0 más 1J. 0 más 1J, ¿sí? El otro sería 1 más 0J, y el último sería parte real 0 menos 0J, menos 1J. Voy a colocarle acá. Entonces, ¿qué coloqué yo ahí? Yo le entregué la tabla, pero la entregué de una manera así, como de vector. Entonces habrán solamente 2 bits por símbolo. Ok, lo corremos. Creo que es que está intentando leer una señal que no le está llegando. ¿Está tratando de qué? Porque acá está diciendo que no encuentra un audio ni un RF hardware. O sea, debe estar No, tratando. eso se refiere a que usualmente cuando uno no tiene un hardware, él corre unas velocidades impresionantes que hacen a veces que el computador se caiga, y que en el caso uno debería usar un bloque que se llama el throttle, ¿sí? Pero no creo que ese sea nuestro problema, porque él está corriendo bien sin el throttle. Que sería como viene a reemplazar, viene a poner un poco de orden al tiempo real, ¿sí? Para que el tiempo real realmente sea el que es,
y no que ocurra que esta cuestión corre más rápido o más lento que el tiempo real. La frecuencia de muestreo está bien, pero ese no es el problema. DMPAM convirtió... mire, es que acá le falta el dato de la tabla, constellation. Constelación, ese era el error. Constelación. ¿Sí? Mira, ahora sí. Ahora vamos a correrlo a ver. Mire, ahí está, y ustedes dirán, esa vaina está muy feo, porque de pronto nos equivocamos al colocarle la constelación, en algún lado nos equivocamos, bueno, este parece que está bien el símbolo, este es el que debe estar mal, este debería ir por acá, entonces, pero fíjense cómo uno podría usar incluso otra constelación inventada, esto parece una oreja, ¿sí? Uno podría decir, la constelación mía es una oreja, eso no existe, pero cualquiera se podría inventar eso, por ejemplo, para la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, que necesitan comunicaciones raras, que no sean estándares. Entonces, bueno, aquí lo que sucedió es que nos equivocamos en uno de estos, que era, bueno, el primero, se supone que la parte imaginaria era 0. Sí, el primero. Vamos a revisar bien. 1, 0. Mira, acá está repetido esto. El primero es la parte real, es 0, la imaginaria es... La real es 1, la imaginaria es 0, ¿cierto? En cambio, este debe ser lo contrario. Parte real debe ser -1 y la imaginaria es 0. Listo, ahora sí. Entonces corremos y ahí está. Y pues claro que podemos verla también en el tiempo, no hay problema. Ahí está en el tiempo, ¿sí? Es una modulación muy importante, fue muy usada en la época de, bueno, todavía se usan. Todas las modulaciones digitales tienen una cualidad, que todas esas modulaciones se usan todas. O sea, un sistema de comunicación siempre usa todas las modulaciones al mismo tiempo. ¿Cómo? Pues de manera adaptativa, dependiendo de la relación señal-ruido que tenga la señal que llega, entonces el sistema decide usar una u otra modulación.